Muy bien, entonces el día de hoy vamos a tratar los temas relacionados con, bueno, dentro de este workshop de nuestra solución Kantan, que pertenece a, hace parte de las soluciones ofrecidas por el grupo SG Innova. Vamos a ver lo relacionado con las mejores prácticas de auditoría en función de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y pues para dar cumplimiento a lo que respecta a la norma ISO 45001. Hablamos de la versión 2018 en particular y pues damos inicio con nuestra agenda que pues vamos a ver lo relacionado. Vamos a tener una pequeña introducción que es la que estamos ejecutando en este momento. Vamos a tratar o hablar un poco acerca de pues todo lo relacionado con este requisito que se encuentra en el apartado 9 de la norma y que nos pide, como es de costumbre, entenderlo un poco, porque como siempre yo les comento, me gusta y siempre trato de transmitir que hay que entender para poder hacer la tarea de la mejor manera. Entonces, cuando entendemos cuál es el espíritu de la norma en relación con lo que respecta a auditorías, pues sí que nos va a, digamos que, a servir el ejercicio de una manera, o mejor, vamos a hacerlo de una mejor manera. Muy bien. Luego haremos una práctica con nuestra solución Kantan Software. Esta solución nos va a permitir automatizar las tareas que realizamos en nuestro día a día y desarrollar muchas herramientas colaborativas también con los demás miembros de los diferentes equipos de trabajo y por supuesto guardar una trazabilidad de la información, acceso a la misma, confidencialidad y demás. Al final, pues tenemos las lecciones aprendidas que se irán a ir compartiendo y, por supuesto, un compartir de preguntas y respuestas que las pueden ir documentando si gustan en el chat y al final las vamos revisando y socializando o durante la sesión de preguntas y respuestas, que normalmente son de 5 a 10 minutos, pues las vamos trabajando entre todos. Muy bien. Dentro de los aspectos básicos o lo que vamos a ver hoy, pues son mejores prácticas, como les decía, relacionadas con nuestras auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto en pro de garantizar una efectiva mejora continua, ¿cierto? Lo cual nos llevaría a tener muy presente aquellos aspectos relacionados con una buena planificación, definiendo objetivos, alcance, recursos necesarios, temas asociados con los auditores, su competencia, temas de imparcialidad y objetividad que debemos salvaguardar al momento de escoger estos auditores. Y pues por supuesto, todo esto asociado a la identificación ya sea pues de las bondades que tiene nuestro sistema de gestión, o sea, el estado de implementación, o en su efecto, pues poder identificar aquellas oportunidades de mejora u posibles desviaciones que deberían ser atacadas mediante unas acciones correctivas. Todo ello, pues al final, poderlo llevar a que Kantan, ¿cierto?, nos permita agilizar tanto esta planificación como ejecución de estas auditorías, de tal manera que garanticemos la conservación de estos documentos y registros asociados a este proceso de auditorías, la accesibilidad a los mismos, garantizando, pues, como les decía, lo relacionado con la mejora continua y garantizando, pues, que en nuestras compañías se maneje una cultura enfocada hacia la seguridad y salud en el trabajo. Perfecto. Dentro de los objetivos que tenemos en el ejercicio, básicamente, pues está lograr capacitar a todos los participantes en relación a este requisito en particular que nos asocia a la norma ISO 45001. Entonces vamos a ver, a conocer un poco, a meternos en el ADN de este requisito, explorar aquellas mejores prácticas que ustedes pueden ir conociendo a partir, digamos, dentro de lo que es la experiencia de los ponentes que estamos en este ejercicio y demás, y pues que ustedes realmente queden con alguna herramienta que les permita
aplicar todo esto en cada una de sus organizaciones, ¿no? Recuerden al final del ejercicio descargar su certificado y nos pueden contactar por nuestras redes sociales y demás para que estén enterados de todos nuestros eventos. Muy bien. Continuando con nuestro ejercicio, pues vamos ya a entrar un poco en materia, que yo sé que es lo que pues ustedes están ansiosos de conocer. Muy bien. Vamos por aquí. Nos vamos a ubicar, como es de costumbre, dentro del escenario o el punto de la norma donde encontramos todo lo relacionado con auditorías. Entonces, en el capítulo 9, en el numeral número 9, encontramos todo lo relacionado con evaluación del desempeño. Recordemos que en la evaluación del desempeño, pues tenemos toda la parte de seguimiento, medición y análisis, ¿cierto? Digamos que serían nuestros indicadores de gestión, que básicamente pues van a medir el desempeño del sistema de gestión o el desempeño en seguridad y salud en el trabajo. También a nivel de la ISO 45001 hablamos de evaluación del desempeño o evaluación mejor de cumplimiento legal, lo encontramos también por allí. Encontramos lo relacionado con la revisión por la dirección, en donde también a nivel de la alta dirección se hace un seguimiento al cumplimiento de los objetivos. Y por supuesto, encontramos también lo relacionado con las auditorías internas, que es lo que nos obedece. Dentro de las auditorías internas tenemos dos subnumerales, por decirlo así, que es el 9.2.1, que nos habla o nos da unos aspectos generales de cumplimiento en este ámbito, y también encontramos el numeral 9.2.2, que nos hace énfasis en lo que respecta al programa de auditoría, qué debe tener nuestro programa y sobre todo pues algunas recomendaciones en función de cómo implementar ese programa y qué debe salir o cuál es la evidencia del programa. Perfecto, muy bien. Luego, entonces, pues vamos ya a entrar un poco en materia de lo que se trata pues en este sentido. Muy bien. En la sección de auditorías internas, pues tenemos el aspecto o la sección de generalidades. En generalidades, pues vamos a encontrar el siguiente texto, ¿no? Recordemos, como es de costumbre, en cada una de las sesiones que siempre recalco la manera de leer de forma correcta la norma, ¿no? O el debe de la norma. Siempre vamos a tener un sujeto, luego vamos a tener un debe principal y luego la descripción o el complemento de cómo damos cumplimiento a ese debe. Básicamente, entonces, en este caso, el sujeto al que va dirigido, en este caso el mensaje, pues es la organización, debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados. O sea, debo planificar, de entrada me está diciendo, debes contar con una planificación de esos ejercicios de auditoría que debes desarrollarlo en unos intervalos de tiempo que tú como organización defines. Ahora, ¿cómo los vas a definir? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Para proporcionar información acerca de si el sistema de la seguridad y salud en el trabajo, entonces vamos a ver qué información o cuáles deberían ser los objetivos, por decirlo así, o los elementos a lograr luego de este resultado de auditorías. O mejor, luego del ejercicio de auditorías. Muy bien. ¿Qué deberíamos identificar o establecer durante el ejercicio de auditorías? Primero, si el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y observen algo en particular, que aquí la norma nos pone de primeras a nosotros como compañía. Nos está diciendo, oye, ustedes han definido unos requisitos. ¿En dónde? En sus procedimientos, en sus manuales, en sus formatos, en sus políticas, ¿cierto? Por eso allí nos dice,
y hace énfasis en la política de seguridad y salud en el trabajo y los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quiénes determinan? ¿Quién determina esa política? Nosotros. ¿Quién determina esos objetivos? Nosotros. ¿Quién escribe los procedimientos? Nosotros. Allí hay una observación, digamos que dentro de la experiencia, y es, ojo, porque conforme escribimos, así mismo nos miden. Entonces, siempre es recomendación ya de experiencia. Por favor, escribamos lo que, por supuesto, nos lleve a un desempeño adecuado a nivel de seguridad y salud en el trabajo, pero también que esté dentro de un contexto real de nuestra compañía. ¿Me explico? Porque muchas veces, y es un gravísimo error, pensamos que el sistema de gestión, yo tengo mi compañía vecina, entonces resulta y pasa que ellos tienen unos peligros asociados a trabajo en altura porque son de obras, pero yo trabajo en temas administrativos, pero yo cojo el procedimiento de identificación de peligros o mejor, cojo la información relacionada con la documentación de ellos y simplemente pienso que copiar y pegar voy a adecuar mi sistema o ya tengo mi sistema. Por favor, no cometer esa situación, no solo por el hecho de que en la auditoría pues nos van a preguntar cosas que como no está dentro del contexto, como los recursos quizás de nuestra compañía no dan para ese nivel de tecnología, nivel de elementos de protección, porque nuestro contexto es diferente, pues digamos ser muy responsables en ese sentido porque pues nos puede llevar a este tipo de situaciones. Teniendo claro eso, lo primero es lo que tú escribas, lo que tú tengas, es lo que debes auditar. Y en segundo punto, los requisitos de este documento. ¿Cuál documento? Pues la norma, ¿cierto? Entonces, allí sí entramos a jugar con los debes, ¿cierto? Entonces, siempre donde exista el debe, ¿sí? Y nos pidan, en este caso, pues mantener información documentada, que recuerden que hemos visto que mantener es aquel documento que se mantiene en el tiempo, pero que sobre él mismo lo actualizo, y el conservar, que es el registro, y lo conservo siempre sin modificaciones, en este caso, que son las dos palabras que suelen ir muy alineadas a los debes que me piden evidencia. Y por otro lado, pues también ver el nivel de conformidad respecto a su implementación y mantenimiento, ¿cierto? Implementación, que lo que planifiqué se ejecute, ¿cierto? Se haya ejecutado. Muy bien, que yo definí que debo implementar estos controles de ingeniería, que efectivamente se hayan implementado, los controles operacionales que haya definido, se estén ejecutando, perfecto. Que dije que iba a medir estos indicadores, que los esté midiendo, efectivamente. Ahora bien, que se mantenga. Entonces, tenemos un indicador de accidentalidad súper excelente, 0 accidentes en el primer año, pero al siguiente 5, al siguiente 10, pues ¿qué está pasando? Hay que entrar a analizar y en los procesos de auditoría, como en los procesos de revisión por la dirección, entra uno a analizar mucho las tendencias. ¿Cuál es el comportamiento? Cuando el sistema de gestión está nuevo, como auditor, uno mira mucho la implementación, pero cuando el sistema de gestión ya es maduro, se mira mucho el mantenimiento. ¿Y cómo se ve el mantenimiento? Tendencias, básicamente. Entonces, digamos que importante esta parte. Luego, continuando en el numeral 9.2.2, ya nos hace un zoom sobre lo que es el programa de auditorías. Entonces, nos dice qué debe tener el programa. Nos da varios incisos. Entonces, vamos a ir charlando un poco, leyendo el texto puntual y luego, pues, tratando de, digamos, ver puntualmente o interpretando ese elemento que nos está definiendo la norma. Entonces, dice, debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría que incluyan, ojo,
Sí o sí, un programa de auditoría debe tener estos elementos o haberlos contemplado por algún momento. Entonces, la frecuencia, ¿cada cuánto lo voy a realizar? Semestral, trimestral, mensual, ¿cierto? El método. Entonces, ¿cuál va a ser el método de auditoría? Se suele utilizar entrevistas estructuradas, ¿cierto? ¿Cuándo es una entrevista estructurada? Pues cuando utilizamos un listado de chequeo, ¿cierto? Se suele utilizar cuando el auditor no es muy experto, ¿cierto? Entonces el auditor se puede ir, digamos que orientando por un listado de chequeo sin, digamos, dejar de un lado que hay que entender pues lo que se está preguntando, ¿no? Porque muchas veces, y como lo vamos viendo en el día a día o en estos ejercicios, no es tan literal lo que dice la norma, sino hay que entender o hay que saberle dar una interpretación. También tenemos entrevistas no estructuradas, que es donde el auditor llega y sencillamente va charlando contigo y va abordando, ¿cierto? Observación, o sea, recorridos para observar y demás. Y bueno, digamos que ya se van definiendo los diferentes métodos, las responsabilidades. Y ojo que aquí no es solamente responsabilidad del auditor, que enviar el plan, que enviar el informe y demás, sino también responsabilidades del auditado. Disponer tanto de la documentación, ¿cierto?, que se requiera, como asimismo disponer del tiempo. Importante, ¿no? Entonces, por eso hay que ser concertados de tal manera, o este ejercicio debe concertarse de tal forma de que pues las dos partes estén completamente alineadas y le den la importancia que tiene o que lleva lugar este ejercicio. Luego, pues los elementos de consulta, si algún, digamos que elemento o algún grupo de participación, en este caso, por ejemplo, el COPAS y demás, pues habrá que involucrarlo dentro de este programa para efectos de lo que es su participación y demás, e incluirlo dentro de los posibles criterios de auditoría que se vayan a tener en cuenta. Producto de, digamos, en el COPAS pueden surgir temas relacionados con resultados de alguna investigación de un incidente que pues sí que han determinado algunos factores o algunas causales que pueden estar llevando a que se materialicen estos incidentes y por tanto requieren auditar que los controles efectivamente se estén llevando a cabo. Entonces, a eso hace referencia esta parte. También encontramos toda la parte de planificación, entonces ahí hablamos del plan. Entonces, el plan de auditoría con sus objetivos, alcance, criterios y demás. Los auditores y bueno, todo este cuento que ya vamos a entrar a ver. La elaboración de informes, muy importante. Y producto de la auditoría se debe generar un informe y pues hay dos aspectos acá supremamente relevantes y que en estas nuevas versiones de la norma fueron incorporadas y muchas veces ha causado un poco de dificultad de entender y es la importancia de los procesos involucrados y los resultados de auditorías previas. ¿A qué hace referencia esto? Pues de que yo no puedo vincular a procesos de auditoría, ¿sí? O no puedo medir de la misma manera a todo el mundo, por decirlo así. Me explico. Si yo tengo un proceso que me está impactando significativamente a nivel del desempeño porque su accidentalidad se ha disparado, porque su perfil de riesgo es mucho más alto, pues hombre, yo debería priorizarlo. ¿Y cómo se prioriza? Pues lo audito más veces, ¿sí? Tengo un acercamiento más en estos procesos de seguimiento o de evaluación del desempeño mediante la auditoría a estos procesos. También los resultados de auditorías previas. Tengo un proceso que tuvo 10 no conformidades y los demás tuvieron una. Pues, oye, ¿qué tal si al que tuvo 10
lo audito con una frecuencia un poco más cercana para identificar o hacer un seguimiento más próximo y con ello atacar esas causas raíz que me están llevando a que este proceso pues tenga ese número o nivel de desviaciones. Entonces miren cómo comienzan a tomar digamos que relevancia estos aspectos y los vamos entendiendo. Ahora bien, luego nos habla de definir criterios para la auditoría. Recordemos que los criterios están asociados a, pues, cuáles son los numerales de la norma que les voy a aplicar. No necesariamente yo tengo que auditar toda la norma en todas mis auditorías. Yo puedo tener auditorías parciales. También de la documentación propia de la compañía. Voy a ver solamente la parte de identificación de peligros. Voy a ver solamente la parte de gestión de los cambios, digamos que puedo segmentar o en su defecto a nivel del programa pues hacer una visualización completa de todo lo que es el sistema de gestión. Requisitos contractuales, no se nos pueden olvidar requisitos legales que también tengamos por allí que pues sean digamos que necesarios de hacer el respectivo seguimiento en este proceso de auditoría. También definir el alcance. Recordemos que el alcance es importante ver dos componentes, tanto la operación como la ubicación. Entonces, ¿qué opera? Operación. Proceso de logística, ventas, recursos humanos, ¿cierto? O también la sede, la ubicación. Que la sede en México, la sede en Ecuador, la sede en Colombia. Entonces puedo ir acotando esos diferentes alcances. Posteriormente, pues nos dice, oye, selecciona auditores y lleva a cabo la auditoría para asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso. Entonces, me pide una selección de auditores, que debo hacerlo, y esa selección, pues recordemos que debe ir en función de su formación, educación y experiencia, ¿cierto? ¿Quién define esos requisitos? ¿Quiénes creen ustedes que definen? ¿Ya? En este caso, pues nosotros como organización definimos, normalmente tenemos en nuestro procedimiento de auditoría, nuestro auditor, pues, debe ser a nivel de educación profesional, qué sé yo, ¿cierto? Con carreras administrativas, bueno, a nivel de formación como auditor interno en la norma ISO 9001, con experiencia, perdón, ISO 45001, con experiencia de 2 años mínimo. Lo estoy definiendo bajo esos criterios, yo evalúo, puedo generar un registro de esa evaluación y me queda como evidencia. Y debo garantizar la objetividad e imparcialidad. ¿A qué hace referencia con esto? Pues la objetividad e imparcialidad, ¿cuándo se pierde? Cuando una misma persona audita su propio proceso, ¿cierto? Allí lo estoy perdiendo esa objetividad y esa imparcialidad. Quizás que un proveedor nos audite, pues puede que el proveedor no sea tan objetivo porque le conviene que mantener sus relaciones. Entonces, digamos que es importante garantizar pues esta premisa, ¿no? Sentirme impedido o declararme como impedido para auditar mi propio proceso o el propio sistema de gestión que yo estoy liderando. Entonces, no tendría mucho sentido. Tomar acciones para abordar la no conformidad y mejora continua del desempeño en seguridad y salud en el trabajo, pues básicamente producto de todo esto, el resultado pues deben ser esas acciones que me permitirán eliminar esas causas raíz asociadas a esas desviaciones. Y por último, vamos viendo, dice, asegurarse de que los resultados de auditoría se informen a los directivos. Básicamente aquí es el tema de comunicación. O sea, debo tener, este numeral me pide dos tipos de información documentada, o mejor, dos tipos de registro. Uno asociado a conservar registros de la ejecución y otro asociados a comunicación. Entonces, debo asegurarme que los resultados se informen. Normalmente, en una reunión de cierre,
¿cierto? Por eso es que se genera un registro de firma de la socialización, también por correos electrónicos se envían a la alta dirección, a los líderes del proceso, o aquí nos habla de los trabajadores o representantes de estos pertinentes. Representantes hablemos de, en el caso del COPAS, entonces también que nos quede la evidencia de que estamos haciendo la socialización respectiva. Ojo con eso, ¿no? Y pues aquí nos pide, yo me adelanté un poco, pues conservar información documental como evidencia de la implementación del programa y los resultados, ¿vale? Entonces, hablando de la implementación, estaría el informe y los resultados, pues, en la socialización. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a charlar un poco acerca de un caso práctico. Vamos a ir viéndolo en la vida real y siempre me gusta ir llevándolos paso a paso para que ustedes vean, digamos que esto que acabamos de ver en la teoría, cómo se podría ir implementando. Ahora, es un ejercicio, voy a poner 1 o 2 ejemplos de cada elemento, ¿cierto? A modo de ejemplo que sirva de orientación y también lo vamos a llevar al final a nuestra herramienta, a nuestra solución de Kantan Software, en donde pues ustedes van a ver cómo esta plataforma les va a permitir o les va a facilitar toda esta tarea que acabamos de ver. Entonces, en el caso decimos que una empresa que se dedica a la distribución de medicamentos requiere implementar su proceso de auditorías para dar cumplimiento con los requisitos establecidos por la norma ISO 45000. Digamos que una situación cotidiana, por supuesto. Muchos de ustedes ya lo tienen implementado, otros están en ese proceso de implementación, otros, digamos, requieren madurarlo, mejorarlo y demás. Entonces, partiendo de esa premisa, nos surge la pregunta, oye, ¿y cómo lo logro, cierto? ¿Cómo llego allá? Porque muchos nos dicen el qué. ¿Y el qué? Pues leámonos la norma. Veámonos mucha información por allí que hay en internet, libros y demás, si tenemos el qué, pero el cómo lo logra la experiencia o lo logra ya un conocimiento de pronto un poco más orientado como el que lo vamos a ver a continuación. Entonces, la norma nos dice, documente un programa de auditorías e incluya. Entonces, vamos a ver, ¿qué me pide? Y luego, ¿cómo lo podríamos lograr? ¿Listo? Entonces, el cómo es, ¿cómo sería la respuesta? Recuerden, les pongo un ejemplo, ¿sí? Ya ustedes, basados en ese ejemplo, pues, pueden explorar dentro de sus organizaciones. Nos dice, determine la frecuencia. Entonces, ¿qué debería ir en el programa? Anual, semestral, trimestral, mensual, ¿cierto? Sencillo. Luego me dice, determine métodos. ¿Cómo le damos respuesta? Entonces, dentro de nuestro programa, recuerden que estamos armando el programa para nuestra empresa de distribución de medicamentos. Entonces dice, vamos a realizar entrevistas no estructuradas, ¿cierto? Y recorrido por instalaciones. Responsabilidades. ¿Cómo lo vamos a determinar dentro de nuestro programa? Entonces, para los auditados o deberán disponer de 1 hora para atender al proceso de auditoría y presentar o suministrar la documentación o las evidencias requeridas por parte del auditor. Un ítem de responsabilidades, pero pueden haber más ítems, ¿no? Recuerden que y lo podemos documentar a nivel de nuestro programa de auditorías. Consultas que puedan surgir de parte de algunos mecanismos de participación. Entonces, como el COPAS, lo que les, digamos que comentaba, entonces el COPAS identifica posibles situaciones que requieran ser llevadas al ejercicio de auditoría para poder validar su proceso de implementación. Requisitos de planificación. Pues ese es el plan de auditorías. Entonces, podemos hacernos una tablita, ¿cierto? Con cruce entre proceso, mes de ejecución,
construir ya nuestro plan de auditorías directamente, ¿cierto? Entonces, dentro del plan establecemos que el objetivo, que el criterio, que el alcance, ¿cierto? Cuál es el equipo auditor y demás. Y algo muy importante, determinamos la agenda de trabajo. Recuerden que este tipo de agendas pues deben ser concertadas, ¿no? Entonces, o por lo menos definidas y que se tenga la debida aprobación, porque la idea tampoco es impactar la operación propia de los procesos. Entonces, en este caso, que tenemos la reunión de apertura a las 8 de la mañana, luego pasamos con el proceso de mercadeo y venta, luego pasamos con el proceso de logística, luego pasamos con el proceso de talento humano, terminamos la sesión de la mañana, luego viene la hora de almuerzo, bueno, digamos que eso básicamente en una tablita, o bueno, en este caso en el plan de auditoría, ya vamos describiendo toda esa agenda de trabajo que vamos a tener. Y digamos que básicamente ahí están algunos de los aspectos más relevantes de la planificación. Luego viene la elaboración del informe. Y aquí viene algo importante. Dice, el informe deberá ser presentado en nuestro formato interno de informe de auditorías. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto siempre tiene que ser concertado entre el auditor y el auditado. ¿Dónde quieres que te ponga el informe? No, tenemos directamente nuestro formato. O, por el contrario, no, preséntanos en el formulario, en el formato, si eres un externo que nos vienes a auditar, pues en el formulario propio que tú manejas. Entonces, es algo que hay que, digamos que coordinar. Luego continuamos. Importancia de los procesos. Entonces, lo que les comentaba, ¿cómo damos respuesta? Entonces, aquí vamos a ver, en función de su impacto en el desempeño de la seguridad y salud del trabajo y perfil de riesgo alto, el proceso de empaque de mercancía, ¿cierto? Va a tener, bueno, o en este caso, tiene también un mayor número de incidentes en el periodo, ¿cierto? Y por tanto, pues vamos a determinar una frecuencia de auditoría semestral. O sea, normalmente a los demás procesos los auditamos una vez al año, pero este proceso en particular, ¿cierto? Tiene un perfil de riesgo alto. ¿Qué es un perfil de riesgo alto? Pues que sacando un consolidado de de todas las valoraciones de riesgos asociados a los peligros, asociados a las actividades propias de ese proceso, muchos de ellos están con un nivel no aceptable y por tanto su perfil de riesgo es alto y pues tengo que hacerle un mayor seguimiento, ¿verdad? Y el proceso de mensajería dice, en este caso, dice, ha registrado un mayor número de incidentes en el periodo, entonces también, ¿sí? ¿A qué nos lleva esto? Que analicemos un poco los datos, el comportamiento, el desempeño, comparemos un periodo respecto a otro. ¿Cuál de estos procesos se nos está saliendo un poco del enfoque normal, ¿cierto? Está perdiendo nivel de desempeño o por sus actividades propias, ¿cierto? Por el tipo de maquinaria que usan, por su nivel de exposición a los diferentes peligros, pues siempre van a tener un perfil de riesgo alto. Entonces, es un proceso que requiere, hagan de cuenta como suele ser una comparación, una analogía, suelo utilizarlas para que se suene más entendible. Cuando tienes un hijo y es un hijo que requiere un poco de mayor atención por sus comportamientos y demás, pues tú estás un poco más pendiente porque sabes que este se te puede salir de la borda más rápido, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con los procesos. Parece una obviedad de la vida, pero mire que muchas veces no lo es tan así. Resultados de las auditorías previas. Entonces, lo que les comentaba. Entonces, en este caso, el proceso de compras y logística presentaron más de 3 hallazgos, cada uno, ¿cierto? Por lo tanto, se requiere una frecuencia semestral. Entonces, lo que les decía, si estos procesos han tenido mayor número de hallazgos, pues asimismo se determina la frecuencia. ¿Qué suele uno hacer en la vida real? Determina como una especie de condiciones. Si este proceso ha tenido más de 3,
hallazgos, entonces una frecuencia de auditoría para el siguiente programa de trimestral. Si ha tenido entre 2 y 3, aplícale semestral. Y si ha tenido una, aplícale una vez al año. ¿Sí? Ya las defino yo como diseñador del sistema, pero eso se puede ya dejar estandarizado de tal manera de que esa misma herramienta pues me permita definir este nivel de priorización. El alcance, lo que les decía, recordemos, el alcance se determina en función de la operación, ¿cierto? O sea, qué hace, ¿sí? Y las diferentes sedes. Entonces, siempre determinar, entonces, ¿a qué sede? Aquí estoy diciendo a todas las sedes, es una empresa que tiene una única sede, y a cuáles procesos, entonces a todos los procesos. Digamos que por el tamaño de la compañía no requiere solamente auditar uno, sino que en una sola jornada los vamos a auditar todos. Vamos a seleccionar los auditores, entonces vamos a tener auditores líderes, en este caso asignamos a la persona, vamos a tener auditores acompañantes o digamos en formación, muchas veces estos acompañantes también son auditores en formación, que pueden observar, pueden en este caso intervenir, ¿cierto? Digamos que bajo la orientación del auditor líder. También un experto técnico, recordemos que es una empresa de medicamentos, entonces pues requerimos ver temas relacionados con la manipulación de dispositivos médicos y demás, y por tanto pues requerimos un experto técnico en este tipo de, digamos, de equipos, de tal manera que podamos identificar aquellos peligros que nos pueden generar, pues, por sus características propias, pues, estos equipos en los cuales van a manipular. A nivel de formación o educación, pues, estamos diciendo que, pues, debe ser a nivel de educación una persona profesional en carreras administrativas, y a nivel de formación, debe tener formación como auditor interno en ISO 45001 con 2 años de experiencia. Vamos a ejecutar la auditoría, ¿cierto? Entonces, dentro de la ejecución de la auditoría, pues vamos a hacer una reunión de apertura, ¿cierto? Vamos a aplicar el listado de chequeo de acuerdo pues, a la agenda establecida. Vamos a hacer unos recorridos por las instalaciones y vamos a presentar al final el informe de auditoría en la respectiva pues reunión de cierre, que va a ser el siguiente paso, que son las comunicaciones de los resultados, ¿cierto? También vamos a enviar un correo electrónico a los líderes de proceso con el informe de auditoría y a los trabajadores pertinentes, en este caso, de acuerdo a lo que estamos viendo, pues va a ser al COPAS, que ha participado activamente tanto en la generación del programa como del plan de auditoría. Producto de todo ello, pues entonces ya se han documentado los hallazgos. Vamos a realizar los análisis de causa de acuerdo a la metodología. Manejamos dentro de la compañía los 5 por qué o Ishikawa. Esta va a ser las metodologías que vamos a establecer. Vamos a establecer esas acciones correctivas que siempre deben ir enfocadas a eliminar la causa raíz para posteriormente verificar la eficacia de las acciones. Y aquí viene un aspecto supremamente relevante. ¿Cuándo determino que esa acción fue o no fue eficaz? Ojo que es diferente verificar el cumplimiento a verificar la eficacia. ¿Por qué lo comento? Porque muchas veces en los ejercicios de auditoría se encuentra uno con que para el auditado, es decir, fueron eficaces porque se ejecutaron. Hombre, pero tú dices, ok, se me está presentando accidentes relacionados, qué sé yo, con que una máquina fresadora o está amputando miembros de la mano del personal. Ejecuté todo el plan, magnífico, pero el índice de accidentalidad
me ha incrementado. Entonces, muchas veces vemos que o nos presentan eficaz. Ok, déjame ver el comportamiento de tu índice de accidentalidad. Ah, uy, se te ha incrementado en este mes. Podemos ver cuál ha sido el motivo. Uy, pero este está relacionado con, o la fuente real del peligro ha sido la máquina apresadora. Y me estás diciendo que las actividades o el plan de acción fue eficaz. Entonces, mire que no hay coherencia entre los resultados obtenidos, ¿cierto? Con, en este caso, con lo que estamos validando como eficaz. Entonces, la eficacia, básicamente, lo que me debería medir es la eliminación de esa causa raíz. ¿Cómo sé que la causa raíz se eliminó? Pues que los resultados o las consecuencias que se están dando, en este caso, que sería la accidentalidad asociada a este peligro inminente, pues ya no se generan, o por lo menos vemos una disminución significativa. Allí sí estaríamos diciendo que estas acciones han sido eficaces. Entonces, importante, parece, digamos que muy sencillo, ¿cierto? Pero en este caso, pues es importante que lo tengan muy presente. Conservar información documentada, lo que hemos venido tratando, en este caso, pues el programa de auditoría, ¿cierto? Saldría el plan de auditoría, el informe de auditoría y la evidencia de la implementación de las respectivas acciones. Perfecto, mire que hemos definido, hemos estructurado un proceso de auditorías muy sencillo. Una vez tengamos la posibilidad de iniciar, pues vamos a encontrar un login más o menos como este que ven acá y posteriormente pues ya ingresar directamente dentro de la plataforma. Allí van a encontrar una serie de menús o de opciones que les permitirán, de acuerdo a lo que respecta a los diferentes numerales de la norma, pues ubicarse y definir cuál de los módulos van a trabajar. Allí vemos que tenemos temas relacionados con el contexto, el liderazgo, planificación, soporte, operaciones, evaluación del desempeño y la mejora continua. Aquí vamos a trabajar el día de hoy a nivel de evaluación del desempeño, lo que respecta a gestión de auditor. Una vez accedemos a gestión de auditorías, vamos a tener la posibilidad de encontrar dos opciones: estructurar el programa y estructurar el plan. Recordemos que un programa puede tener uno o más planes de auditoría, ¿cierto? En ese caso, pues vamos a estructurar, aquí vamos a tener los diferentes programas que hemos ido trabajando en el tiempo con su respectiva información y pues vamos a crear un nuevo programa. Al crear un nuevo programa, le damos en el botón de nuevo. Aquí seleccionamos la entidad o la sede a la que pertenece ese programa y pues vamos a definir, como este es un software que le da respuesta a las tres normas que vimos hace un momento, 9, 14, 45, 27, pues vamos a seleccionar la norma a la cual le aplica este plan. En este caso, pues la ISO 45000. Luego decidimos la vigencia, o sea, este programa de auditorías, ¿cuál va a ser su vigencia? ¿El año 2024, 25, primer semestre del 2024? Bueno, eso ya lo definen ustedes. Luego trabajaremos los objetivos del programa. Si vamos un poco al inicio de la presentación, recuerdan que yo les enseñaba que la norma, digamos que nos lleva a que definamos o garanticemos en el ejercicio de auditoría que se esté dando cumplimiento, ¿cierto? Su nivel de cumplimiento respecto o de conformidad respecto a los requisitos propios de la organización, ¿cierto? Los requisitos de la norma y en este caso, pues a su nivel de planificación o mejor de implementación y mantenimiento. Entonces, esas entradas nos pueden servir de una u otra manera para la redacción de los objetivos. O el objetivo, ustedes ya definen. Yo podría definir 3 objetivos de acuerdo a ese ámbito. El primero, por ejemplo, a nivel de lo que es los requisitos, entonces determinar
el nivel de conformidad, por ejemplo, respecto a los requisitos del SG-SST de la organización. Entonces, digamos que así a nivel un poco general. Puedo determinar otro objetivo o englobar este objetivo en una sola redacción, ¿cierto? De la organización, de la norma, bueno, o yo lo podría simplemente este mismo, ¿cierto? Pero en este caso, nivel de conformidad de los requisitos de la norma ISO 45001 en su versión, perdón, 45001 en su versión 2018. ¿Vale? Entonces, yo podría definir, por ejemplo, esos dos objetivos, ¿sí? O un tercer objetivo, por ejemplo, a nivel de determinar respecto a los requisitos legales vigentes aplicables, ¿sí? También. Entonces ya son ustedes los que van como definiendo, pero esto es simplemente una orientación para la definición de esos objetivos. El alcance del programa. Pues de acuerdo, o el alcance debería ir muy de la mano con el objetivo, los objetivos que hayamos trazado. Entonces, a nivel de lo que es, en este caso, vamos a ver que pues el alcance estaría en función de que vamos a auditar, dijimos, según el ejercicio, todas las sedes y procesos de la compañía. Perfecto, muy bien. Criterios de auditoría. Entonces, a la parte de criterios, vamos a alinearlo con los objetivos para que nos quede perfecto. Entonces, definimos 3 objetivos. Conformidad respecto a los requisitos. Entonces, en este caso, entonces, criterios asociados o relacionados con la organización. ¿Cuáles serían esos criterios? Pues los documentos que queremos o que tenemos de nuestro sistema de gestión que queremos validar. En este caso, vamos, o digamos que vamos a enfocarnos en todo lo que es la parte de identificación de peligros, ¿cierto? Valoración de riesgos y la parte de auditorías. Entonces, estaríamos hablando de un procedimiento, por ejemplo, para la identificación de peligros y valoración de riesgos. Aquí estoy definiendo o previendo que la compañía tiene un procedimiento. Entonces, ese va a ser un criterio. Todo lo que esté escrito en ese procedimiento me va a servir como criterio para medir el cumplimiento a lo que ha determinado la organización. Porque ¿quién escribe el procedimiento? La organización. Vamos a ver también, por ejemplo, procedimiento de gestión de auditorías. ¿Sí? Entonces, esos dos vamos a tomarlos a modo de ejemplo. Criterios asociados con la norma ISO 45001, versión 2018. Entonces, ¿cuáles serían los criterios? Como dijimos que vamos a trabajar lo relacionado con identificación de peligros, valoración de riesgos, ¿cierto? Pues vamos a ver 3 numerales básicamente o 3 criterios que deberían tener el nivel de cumplimiento. En este caso, acá, perdón. Entonces, estaríamos hablando del numeral 6.1, ¿cierto? Digamos que toda la planificación, la parte de planificación o identificación de peligros, mejor. Y valoración de riesgos. Podríamos estar hablando también de un 8.1, que es todo el tema de control operacional.
Y estaríamos hablando del 9.2, ¿cierto? Que es la parte de programa de auditorías internas. Aquí yo lo estoy acotando, ¿no? Un poco porque digamos que en este caso, pues como este sí es el programa a nivel compañía de todo el año, pues esta parte de los criterios y demás es un poco más amplia, ¿no? Y simplemente estoy diciendo que voy a trabajar esos dos componentes y ya. Perfecto. Entonces le damos en guardar y observen lo siguiente. El sistema nos ha creado una ficha de programa en donde tengo al lado izquierdo una fase de gestión, ¿cierto? En donde tengo un responsable, un estado. Se nos ha generado una fecha en la que creo el programa, que se pertenece, me ha generado una codificación y tengo toda la trazabilidad de la información con los datos que digamos que nos pide la norma asociados al programa de auditorías. Ahora, nos faltan algunos elementos. ¿Cuáles? Todos los requisitos de planeación, ¿cierto? De planificación. Ya después vendría la ejecución. Entonces, dentro de la planificación, pues, ¿qué viene? Nuestro plan de auditorías. Para crear nuestro plan, entonces damos aquí en la opción de relacionar y podemos crear un nuevo plan. Entonces, ese plan, ¿a qué sede pertenece? ¿Cuál es el sistema de gestión involucrado? ¿Cuál sería la fecha en que se terminaría la auditoría? Digamos que va a ser el 27 de junio. ¿Cuáles son los criterios de auditoría? Aquí voy a redondear un poco. En este caso, entonces manejamos documentación del sistema de gestión y la ISO 45001, numerales 61, 81 y vamos a trabajar el 9.2. Listo, muy bien. El objetivo, básicamente, en este caso, pues determinar nivel de conformidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Conforme con los requisitos propios de la organización, la norma ISO 45000, miren que aquí lo estoy redactando consolidado, ¿cierto? Y la legislación aplicable. ¿Ven? Aquí ya lo consolidé. El alcance, en este caso, digamos que va a ser sede Colombia, ¿sí? Por ejemplo. Y en este caso, proceso de ventas, por ejemplo. Solamente vamos a trabajar el proceso de ventas. Muy bien, aquí el proceso, entonces seleccionamos. El auditor líder va a ser Carlos García. Auditores, o mejor, el auditor o el auditado va a ser el director comercial. Y de parte del equipo auditor, pues en este caso, pues va a estar Carlos García como auditor líder y en este caso Juan David Sánchez como auditor acompañante o información. Entonces damos a aceptar y ya se nos ha creado nuestro respectivo plan de auditoría. Una vez se crea el plan, pues este plan, recordemos que tiene que ser concertado, ¿no? Este plan no necesariamente, pues lo que se diga de entrada va a ser, digamos así, porque se requiere que todas las partes estén debidamente alineadas. Entonces, vamos a gestionar su respectiva aprobación. Vamos a completar. Aquí recordemos que en este caso, pues vamos a tener que, pues se nos ha generado, ¿sí? Se nos ha generado una siguiente fase de aprobación en donde tenemos un posible responsable. El sistema, siempre que se transite entre una fase y otra, pues nos va a generar estos avisos programados, ¿cierto? En este caso, aquí aprobador de programa, ¿cierto? Se le informa la responsabilidad de ejecutar
es la aprobación del programa de auditoría, cuál es el registro y demás, y pues también un poco de toda la información que tiene el programa. Esta serie de herramientas de utilitarios pues ayudan bastante porque hacen que la tarea no solamente sea de un equipo de seguridad y salud, sino que sea de toda la compañía. Muy bien, aquí la persona lo podrá aprobar o en este caso decir que no se aprueba. Digamos que sí, conforme, aquí está conforme. Y vamos a completar. Podemos enviar el aviso, ¿cierto? Para que se informe al responsable de la siguiente fase. Aquí podemos comunicar a los auditores o asignar a nuestros auditores. Allí vamos a decir, digamos que el señor Carlos y el señor Juan, ¿cierto? Juan David, que han sido asignados y les podemos enviar un email. Si observan, aquí ya la plataforma nos da la posibilidad de contar con este tipo de campos o utilitarios que envían notificaciones vía correo electrónico que se salen directamente de la plataforma con una estructura de correo definida, ¿cierto? Entonces, o yo también pudiese escribir, si yo quisiera escribir acá, lo podría hacer. Pero ya tenemos ahí un ejemplo de una estructura ya definida, de tal manera que el objetivo es hacer mucho más eficiente la tarea. Entonces le vamos a dar completar, no tuve que escribir nada, simplemente la plataforma lo hizo por mí, ya hay algo predefinido. Y si viniésemos a consultar un poco, aquí le vamos a dar, aquí previsualizar el mensaje que ha salido, nos dice. Dice, estimados auditores, les compartimos programa de auditoría. Entonces, este es el objetivo del programa, el alcance del programa, los criterios, ¿cierto?, de auditoría que se han definido a nivel de programa y estos son los respectivos planes de auditoría aprobados y en donde ellos se podrán observar que pertenecen o están vinculados a este plan. A nivel del correo electrónico, pues ya aquí me ha ido llegando, digamos que la información, lo mismo que estamos viendo. Mire que en mi bandeja de correo ya lo visualizo. Entonces, ya tenemos el programa. ¿Qué viene? Pues la ejecución, ¿cierto? Entonces, que ya el señor Carlos y el señor Juan David ejecuten. Entonces, cuando ellos lo vayan a hacer, pues entonces ingresarán, ¿cierto? Irán a la opción de gestión de auditorías y ya tienen su respectivo plan. Aquí hay algo importante. En la parte superior, cuando vamos a ejecutar un plan, siempre nos lo o si existe esa relación, nos lo podrá relacionar al respectivo programa. Y el usuario, con tan solo un solo clic, podrá navegar a ese programa asociado a ese plan. Porque un programa puede tener uno o varios planes. Allí esa trazabilidad es supremamente relevante. Y yo sé que para ustedes cobra mucho sentido, por eso hago referencia. Aquí, una vez estemos, pues ya vamos a completar, ya tenemos definido ese programa. Ahora vamos a gestionar la planeación. Entonces lo va a hacer el auditor líder, va a hacer la planeación. El auditor líder, entonces, transitamos. Ese auditor líder, pues, deberá definir un poco esa agenda de trabajo, ¿cierto? La típica que nosotros tenemos. Entonces, describamos una actividad o un proceso. Entonces, la actividad, entonces, reunión de apertura. ¿Cuándo la vamos a hacer? Dijimos que la auditoría era el 27, ¿cierto? De junio, fecha máxima el mismo 27. ¿A qué hora? A las 8 de la mañana. ¿Quién va a ser el responsable? Carlos, creo que era Carlos, el auditor líder. Entonces, Carlos García va a ser el responsable. Muy bien. Luego de la reunión de apertura, entonces vamos a trabajar luego ya con el proceso, la auditoría en sí del proceso de ventas. Entonces aquí, proceso de ventas, la fecha el mismo 27, ¿cierto? Y la hora entonces va a ir a las 8:30.
¿Quién va a ser el responsable? En este caso, que si siendo el líder del proceso, digamos, manejemos otra persona que esté aquí. El líder se llama Ricardo Gil. Muy bien. Entonces, de esta manera, si tuviésemos más procesos dentro de nuestro trabajo, pues, digamos, lo podríamos hacer. Aquí, digamos que solamente vamos a auditar ese proceso. Ahora haríamos la reunión de cierre, ¿cierto? La reunión de cierre. Cierre, digamos que va a ser ese mismo día y va a ser, digamos, a las 4 de la tarde. Y el responsable, en este caso, nuevamente va a ser Carlos, que es el auditor líder. Carlos García. Muy bien. Perfecto. Entonces, hemos hecho una mini agenda, ¿cierto? Una planeación de una reunión de apertura, ¿cierto? Una reunión de cierre, ya la auditoría como tal al proceso de ventas. Y pues esa agenda debemos comunicarla, ¿cierto? En este caso, pues, tendríamos acá al señor Ricardo Gil, ¿cierto? Que es el auditado. Y vamos a comunicarla también a Juan David en este caso, y pues a hacer la respectiva comunicación. Hecho esto, pues vamos a proceder con el envío del respectivo correo y pues ya se enviaría la notificación respectiva. Muy bien, entonces, hecha esta tarea, pues ya viene el desarrollo o ejecución directa de la auditoría. Entonces, para el desarrollo o ejecución directa de la auditoría, pasamos en este caso, pues, a ir dejando esas notas de auditoría, ¿cierto? Que van a ayudarnos con lo que es ya la evidencia o el insumo para la elaboración del respectivo informe. Vamos a editar un poco. Aquí tenemos esta herramienta que nos permite acá ir desplegando, en donde tengo pues la posibilidad de declarar incumplimientos o oportunidades de mejora. En este caso, por ejemplo, vamos a declarar una oportunidad de mejora. Entonces, oportunidad. Entonces, dentro de las oportunidades vamos a tener allí, digamos, mejorar, por ejemplo, la identificación oportuna de los peligros, Y un incumplimiento, en este caso, por ejemplo, un incumplimiento, podríamos decir que dentro de lo que son los incumplimientos, tener este caso, dentro de los incumplimientos, entonces, por ejemplo, se identifica, o mejor, no se observa información, por ejemplo, documentada como evidencia de la implementación del proceso de auditorías. Muy bien, digamos que lo dejaremos de esa manera. Luego venimos en este caso pues a notificar los resultados, ¿cierto? En este caso pues al señor Gil Ricardo y a todos los demás de la compañía que consideremos deben estar informados, ¿cierto? De estos resultados. Aquí pues iría el correo electrónico y mandaríamos el respectivo email. Muy bien, entonces pasamos. En esta parte, como observamos, se levantaron unos hallazgos. Estos hallazgos, pues, ¿qué nos van o qué es lo ideal? Pues documentarlos de tal manera de que se haga su respectivo análisis de causa. Aquí vamos a generar los hallazgos, vamos a redactarlos y vamos a ver cómo la plataforma nos relaciona todos estos elementos. Miren que ya tenemos un programa, nos relaciona un plan. Ahora ese plan nos está generando hallazgos. Entonces, aquí también los podemos relacionar y aquí yo puedo definir dos tipos de componentes, ya sea una no conformidad o acciones correctivas, o puedo tener oportunidades de mejora. Recuerden que una auditoría
pueden generarse tres tipos de hallazgos, ¿no? Como tal. El primero de ellos, y más importante, que me parece siempre que no está acá, pero siempre lo resalto en mis auditorías, y son los aspectos positivos. Porque siempre hay que resaltar también lo positivo, lo que encontramos, no solamente lo que requiere algo por mejorar o lo negativo, sino lo positivo. Luego, las oportunidades de mejora, que es lo que estoy haciendo, lo estoy cumpliendo ante la luz de la norma, pero lo puedo hacer mejor, ¿vale? Y la no conformidad, en este caso, que sencillamente sí es el incumplimiento a un requisito, porque definitivamente no lo estás cumpliendo. Entonces, voy a declarar una no conformidad, ¿cierto? Aquí digo la sede a la que la estoy declarando, el sistema de gestión al que pertenece, la fecha en la que se identificó, el día 27, el proceso relacionado que es ventas, la fuente, en este caso fue una auditoría interna, la descripción del hallazgo, entonces no se evidencia información documentada como resultado de la implementación del proceso de auditorías. ¿Sí? Luego, ¿cuáles numerales? Ah, pues el 9.2. Perfecto. Luego la evidencia. Ah, pues aquí puedo tener el informe de auditoría. Yo lo puedo, en este caso. Aquí, simplemente voy a subir el documento y ya lo hago. Hecho esto, le damos en aceptar y ya se nos ha dado de alta un tercer expediente. Miren cómo todo nos va engranando que está relacionado con un hallazgo que hemos levantado. Y todo esto, si ustedes quisieran, lo podrían imprimir en un formato PDF o en un HTML en su defecto y tener toda la trazabilidad del proceso de auditorías, ¿cierto? Digamos que aquí yo puedo ir viendo, digamos, todo el plan, toda la información y miren cómo va quedando esto de chulo, cómo nos va generando este informe con todos los datos que se han ido generando. Ahora bien, pasamos al último punto que nos estaba hablando el numeral, ¿recuerdan? En donde ya nos hablaba un poco sobre o acerca de, en este caso, el planteamiento de las acciones. ¿Cómo determinamos acciones? Pues primero tenemos que hacer un análisis de causa, ¿correcto? Porque yo no puedo plantear acciones sin un análisis previo, porque estaríamos impactando negativamente la organización. ¿Qué tal si esas acciones requieren algún tipo de recurso o intervención? Entonces no estaría bien. Muy bien. Que no tuvieran o no lograran o no estuvieran bien enfocadas. Entonces vamos a hacer el respectivo análisis causal. En este, o mejor, aquí dentro de este proceso nos dice que lo clasifiquemos, efectivamente es una no conformidad. Y ahora sí que vamos a pasar a el respectivo análisis causal. Aquí el líder de proceso debe hacer su análisis de causa y pues ya el líder vendrá acá. Muy bien, entonces, dentro del análisis de causa, recordemos que la compañía de medicamentos dijo que manejaba 5 por qué o espina de pescado. En este caso vamos a hacer un 5 por qué. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido. Como este es un caso práctico, ustedes vean el cómo, ¿no? No tanto el qué, porque eso ya, inclusive muchas más metodologías ustedes las deben conocer. Entonces, vamos a trabajar un por qué sencillo. Entonces, la primera, entonces, ¿por qué no se cuenta con registros de implementación del proceso de auditorías? ¿Por qué no se cuenta con registros? Porque no se realizó la auditoría. Y están auditorías. Ahora, ¿por qué no se realizan auditorías? ¿Cierto? Porque no se tiene, porque no se cuenta con
un procedimiento que determine las directrices de auditoría, ¿sí? Digamos que algo así. Muy bien, ya tenemos, digamos que en este tercer por qué, ya tenemos la causa raíz. No se cuenta con un procedimiento, pero uno pudiese ampliar por qué no se cuenta, pues porque no se cuenta con las competencias, no se cuenta con los recursos y bueno, como que uno va ampliando un poco. Pero digamos que lo importante es determinar la causa real o la causa raíz. En este caso, digamos que la causa raíz es porque no se cuenta con ese procedimiento, no se ha iniciado, no se ha dado el primer paso. Yo puedo juntar una evidencia y puedo pasar a la fase en donde determino, ¿cierto? ¿Cuál es, en este caso, o cuáles serían las acciones correctivas? Ojo, para eliminar la causa raíz. Como diría un profesor que tuve en la universidad y que al cual aprecio mucho, por amor a Dios, las acciones deben apuntarle a eliminar esa causa raíz. O si no, si eso está desconectado, estamos perdiendo el tiempo. Vamos a hacerlo en este ejercicio. ¿Cuál era la causa raíz? Que no contamos con un procedimiento. ¿Cuál debería ser la acción? Pues estructura el procedimiento, defina el proceso, ¿cierto? Entonces, la acción, por eso la importancia de hacer un excelente análisis causal, ¿sí? Entonces, vamos a definir un nuevo plan de acción, la fecha de creación del plan, aplica a, en este caso, el tema de no conformidades y le damos a aceptar. Vamos a crearnos ese plan de, ese plan de acción. Muy bien. Entonces, aquí nos vamos para el plan y vamos a ir creando una tarea. Digamos que aquí hay varios tipos, si no me está bajando, bueno, vamos a tomar este tipo de plan de acción, por ahí sale todo lo relacionado con auditorías. Y vamos a decir acá que la primera actividad sería documentar el procedimiento de auditorías internas. Luego vendrán otras, que socializarlo, que ya en este caso implementarlo y demás. Vamos a trabajar con un responsable, digamos que es esta persona, y le damos en la opción de aceptar. Al darle con la opción de aceptar, en este caso, pues ya nos está creando, pues digamos, la tarea. Muy bien. Entonces, ya dijimos que esta es la actividad, pero esa actividad, ¿cómo la podemos ejecutar? Pues Kantan Software, recuerden los que han venido trabajando o han estado en las diferentes sesiones, pues cuenta también con su gestor documental. Entonces, mire, nos va brindando todas las herramientas que sean necesarias para ir definiendo nuestro sistema, ¿no? Allí me ha llegado la notificación importante, herramientas colaborativas. Mira, aquí ya tenemos. Aquí tenemos la acción. Aquí él ya me va a cargar la acción. Y dentro del gestor documental, recuerden que tienen la posibilidad de estructurar, ¿sí?, los diferentes documentos para su sistema de gestión. Aquí es un procedimiento y él les va a servir como repositorio, pero a su vez también como un flujo de gestión de revisión aprobación. Yo voy a hacer el ejemplo, ¿cierto? Digamos que aquí simplemente digo que voy a crear un documento. Aquí el título del documento, entonces un procedimiento de auditorías internas. El código del documento, en este caso iniciamos con iniciales por tipo de documento, guión y un correlativo, un circuito de revisión y aprobación, la sede a la que pertenece el documento, quién lo está elaborando, el proceso al que aplica, digamos aquí recursos humanos, por ejemplo, y los comentarios. Aquí digamos que es la versión inicial del documento. Bien, y comentarios de la versión también, versión
inicial del documento. Digamos que en este comentario podría decir, digamos que se requiere estandarizar el proceso de auditorías y para garantizar el cumplimiento a los requisitos propios de la organización. Bueno, ustedes ya podrán poner allí un poco más de prosa, ¿no? Yo aquí por temas del tiempo, simplemente se resumen. Aquí adjuntamos, en este caso, el documento, la propuesta de documento que tenemos, y ya este documento iniciaría su paso por cada una de las fases de gestión, ¿cierto? Entonces ya tengo una elaboración y ese documento pues podría pasar a su respectiva revisión porque competa, ¿sí? Y estaríamos aquí ya dando cumplimiento a otro procedimiento, ¿sí? A que es el tema documental. Aquí tenemos el título del documento, los comentarios de la versión, el código que le asignamos, quién lo elaboró, ahora pasa a una etapa de revisión y bueno, ya él continuaría. ¿A qué voy con todo esto? Pues de que dentro del plan de acción, una vez nuestro documento esté aprobado, podemos venir aquí al ojito, ¿cierto? Dentro del ojito, voy a bajar un poco esto acá, que no me deja ver. Darle acá en estos tres punticos, decir, oye, voy en este caso, a crear un comentario. Y pues yo puedo, se procedió con la elaboración. Procedimiento de auditorías. Muy bien. Yo pudiese aquí adjuntar el documento como tal, ¿cierto? Si yo lo tengo, lo adjunto, ¿sí? El respectivo documento ya una vez aprobado y puedo aquí cerrar la tarea. O en su defecto, la plataforma, como han visto, se comunican todos los módulos. Yo también podría venir acá en la opción de ficheros, ¿cierto? Y decir que quiero, en este caso, relacionar un documento ya existente. Pues no voy a hacer doble trabajo, ¿cierto? En este caso, pues yo puedo aquí un procedimiento y yo puedo ir, ¿cierto? Acá a mi árbol de carpetas de mi gestor documental, decir, oye, pues voy a relacionar mi procedimiento de auditorías que lo tengo allá, ¿cierto? Entonces lo tengo allá, perfecto, y le damos a aceptar. De tal manera de que ya el documento me ha quedado aquí cargado, no tuve que hacer doble cargue porque ya lo tengo en mi gestor y yo desde acá lo puedo visualizar. ¿Me queda completamente trazable la actividad? Claro, completamente trazable. Mire cómo vamos a hacer el recorrido desde la generación de acciones, ¿cierto? Hacia atrás. Entonces, yo tengo mi plan de acción, tengo la evidencia, estamos cumpliendo. Esto está relacionado con unas no conformidades que surgieron producto de la auditoría. Doy clic acá y me regreso a los hallazgos, ¿cierto? Aquí están los hallazgos que surgieron, todo el análisis causal y demás. Esto me dice que está relacionado con una auditoría. Asociado al plan de auditoría con código 2400040. Doy clic, me voy para allá. No tengo que estar buscando en diferentes archivos o muchas veces en físico. Y este plan, ¿cierto? A su vez, pues me dice que está relacionado al programa 24000039. Pues sencillamente voy para allá. Y ese programa, pues, corresponde al periodo 2024. Entonces, con esto, señores, he terminado mi presentación. Espero hubiese sido de su agrado.